Queridos hermanos, orad y vivid. Sean bienvenidos a nuestro canal, den likes, disfruten, comenten y compartan para que llegue a nuestros hermanos necesitados de un pequeño consuelo espiritual. Muchas gracias. São Sotero. El día de São Sotero, o San Sotero en español, se celebra el 22 de abril. Es un día en el que los fieles católicos honran la memoria y el legado de este santo, recordando su vida de santidad y su servicio a la Iglesia. Muchas comunidades realizan celebraciones especiales en este día, que incluyen oraciones, misas y otras actividades para venerar a São Sotero y pedir su intercesión. São Sotero, también conocido como Santo Sotero, foi o 11º Papa da Igreja Católica, servindo de aproximadamente 166 a 174 DC. Ele foi o Papa de origen grega e é considerado o mártir da Igreja. Pouco se sabe sobre seu pontificado, mas ele é venerado como santo pela Igreja Católica. ¿E hizo que você quería saber sobre ele? Bienvenidos a nuestro canal dedicado a la vida de los santos. En esta ocasión, nos adentramos en la historia de São Sotero, el 11º Papa de la Iglesia Católica. Acompáñanos a descubrir la vida y legado de este santo que dejó una huella indeleble en la historia de la cristiandad. Comencemos. Infancia y vocación. São Sotero, cuyo nombre originalmente era Soter, nació en la segunda mitad del siglo II en Fondi, una ciudad de la región de Lacio, en Italia. Desde joven, mostró un profundo interés por la fe cristiana y una gran devoción por la Iglesia. Su vocación se fue fortaleciendo con el tiempo, hasta que finalmente decidió dedicar su vida al servicio de Dios y de la comunidad cristiana. Acompáñanos a conocer más sobre los primeros años de vida y la llamada a la vocación de São Sotero. Vida religiosa. Después de aceptar su vocación, São Sotero se unió a la comunidad cristiana en Roma, donde rápidamente se destacó por su profunda espiritualidad y su dedicación al servicio de los demás. Fue elegido como sucesor del Papa Aniceto en el año 166 después de Cristo, convirtiéndose así en el 11º Papa de la Iglesia Católica. Durante su pontificado, São Sotero trabajó arduamente para fortalecer la fe de los fieles y mantener la unidad de la Iglesia en tiempos difíciles. Su liderazgo fue fundamental para enfrentar las persecuciones que sufría la comunidad cristiana en ese momento. Continúa viendo para descubrir más sobre la vida religiosa de São Sotero y su legado para la Iglesia Católica. Virtudes y caridad. São Sotero fue reconocido por su profunda vida de oración y su gran caridad hacia los más necesitados. Durante su pontificado, dedicó gran parte de su tiempo y recursos a ayudar a los pobres y enfermos de Roma, demostrando así el verdadero espíritu cristiano de amor y compasión. Su ejemplo de humildad y generosidad inspiró a muchos a seguir su camino y a vivir de acuerdo con los valores del Evangelio. Acompáñanos a descubrir más sobre las virtudes y la caridad de São Sotero, un ejemplo de santidad para todos los cristianos. Las principales virtudes de São Sotero incluyen su profunda vida de oración, su caridad hacia los más necesitados, su valentía y firmeza en la fe, su capacidad de liderazgo y su sabiduría en la consejería espiritual. São Sotero fue reconocido por su dedicación al servicio de Dios y de la Iglesia, así como por su capacidad para guiar a los fieles con amor y compasión. Su vida es un ejemplo de virtud y santidad para todos los cristianos. Milagros. A lo largo de su vida, São Sotero fue testigo y protagonista de varios milagros que confirmaron su santidad y la presencia de Dios en su vida. Se cuenta que durante su pontificado, realizó milagros de curación y liberación, devolviendo la salud a los enfermos y la esperanza a los desesperados. Uno de los milagros más conocidos atribuidos a São Sotero describe un milagro específico si lo hay. Estos milagros no solo impactaron a la comunidad cristiana de su tiempo, sino que también siguen siendo fuente de inspiración y fe para los fieles en la actualidad. Descubre más sobre los milagros de São Sotero y cómo su intercesión sigue presente en nuestras vidas. Liderazgo y consejería. Como Papa, São Sotero demostró un notable liderazgo en la Iglesia Católica, guiando a los fieles con sabiduría y compasión en tiempos difíciles. Su firmeza en la fe y su capacidad para afrontar los desafíos de su época fueron fundamentales para mantener la unidad y la fortaleza de la comunidad cristiana.
Además, Sao Sotero se destacó por ser un consejero sabio y comprensivo, brindando orientación espiritual a aquellos que lo necesitaban. Su ejemplo de liderazgo y consejería sigue siendo una inspiración para los líderes religiosos de hoy en día. Acompáñanos a conocer más sobre el liderazgo y la consejería de Sao Sotero en la Iglesia Católica. Persecución y sufrimiento. A lo largo de su pontificado, Sao Sotero enfrentó grandes desafíos y persecuciones debido a su fe cristiana. En ese tiempo, los cristianos eran perseguidos y martirizados por su creencia en Jesucristo. Sao Sotero también sufrió por su fe, pero su firmeza y valentía en medio de la adversidad lo convirtieron en un ejemplo de fortaleza para los fieles. A pesar de las dificultades, Sao Sotero nunca renunció a su fe y continuó guiando a la Iglesia con determinación y esperanza. Su vida es un recordatorio de la importancia de mantener la fe en tiempos de prueba. Descubre más sobre la persecución y el sufrimiento que Sao Sotero enfrentó por su fe cristiana. Sao Sotero enfrentó varios momentos difíciles durante su pontificado, principalmente debido a la persecución que sufrían los cristianos en ese tiempo. En ese periodo, los cristianos eran perseguidos y martirizados por su fe en Cristo. Sao Sotero tuvo que lidiar con la difícil tarea de proteger a la comunidad cristiana de Roma y de mantener la unidad de la Iglesia en medio de la adversidad. A pesar de estos desafíos, Sao Sotero se mantuvo firme en su fe y continuó guiando a los fieles con valentía y esperanza. Su vida es un testimonio de fortaleza y fidelidad en tiempos difíciles. Reconocimiento y fama. Aunque Sao Sotero no es uno de los papas más conocidos en la historia de la Iglesia, su vida y obra dejaron una marca indeleble en la comunidad cristiana de su tiempo. Su liderazgo firme, su profunda espiritualidad y su caridad hacia los necesitados lo hicieron querido y respetado por muchos. A través de los siglos, su ejemplo de santidad ha sido recordado y venerado por la Iglesia Católica, aunque su memoria no sea tan prominente como la de otros santos y papas. Hoy en día, Sao Sotero es recordado como un ejemplo de fe y virtud, y su vida sigue siendo una fuente de inspiración para los cristianos de todo el mundo. Acompáñanos a descubrir más sobre el reconocimiento y la fama de Sao Sotero en la historia de la Iglesia Católica. La vida de Sao Sotero tuvo un impacto significativo en la comunidad cristiana de su época. Como papa, Sao Sotero fue un líder ejemplar que guió a la Iglesia con sabiduría y compasión en un momento de gran persecución y dificultad para los cristianos. Su valentía y firmeza en la fe inspiraron a muchos a permanecer fieles a Cristo incluso en medio de la adversidad. Además de su liderazgo, Sao Sotero también fue conocido por su caridad hacia los más necesitados. Se dedicó a ayudar a los pobres y enfermos, demostrando así el amor de Cristo en acción. Su ejemplo de servicio y generosidad impactó profundamente a la comunidad cristiana, fortaleciendo la fe de los fieles y atrayendo a otros a la fe cristiana. En resumen, Sao Sotero dejó un legado duradero en la comunidad cristiana de su época, recordado por su liderazgo, su caridad y su ejemplo de santidad. Su vida sigue siendo una fuente de inspiración para los cristianos de hoy en día, que lo veneran como un santo y un modelo a seguir en la vida cristiana. Muerte y legado. Sao Sotero falleció en el año 174 después de Cristo, después de servir como papa durante aproximadamente 8 años. Aunque su pontificado no fue largo, su legado perdura en la historia de la Iglesia Católica. Sao Sotero es recordado como un líder valiente y compasivo, que guió a la Iglesia en tiempos de persecución y dificultad. Su ejemplo de vida y su dedicación a la fe cristiana continúan inspirando a los fieles en la actualidad. Sao Sotero fue canonizado como santo, y su festividad se celebra fecha de la festividad de Sao Sotero. Únete a nosotros para descubrir más sobre la muerte y el legado de Sao Sotero, un santo que sigue siendo una luz en la historia de la Iglesia Católica. Devoción popular. A lo largo de los siglos, Sao Sotero ha sido objeto de devoción y veneración por parte de los fieles de la Iglesia Católica. Su vida de santidad y su dedicación al servicio de Dios han inspirado a muchos a seguir su ejemplo y a profundizar su relación con Dios. Sao Sotero es considerado un poderoso intercesor en la oración, especialmente en lo que se refiere a, menciona alguna área específica de intercesión si hay alguna asociada con Sao Sotero. Muchos fieles han experimentado su ayuda y protección a lo largo de los años, lo que ha contribuido a aumentar su devoción popular.
Descubre más sobre la devoción popular hacia Sao Sotero y cómo su ejemplo sigue siendo relevante para los cristianos de hoy en día. Canonización. Sao Sotero fue canonizado como santo por la Iglesia Católica debido a su vida de santidad y su testimonio de fe. Aunque la fecha exacta de su canonización no está registrada, se cree que ocurrió poco después de su fallecimiento, como era común en los primeros tiempos de la Iglesia. La canonización de Sao Sotero fue un reconocimiento oficial de su santidad y de su estatus como intercesor ante Dios. Desde entonces, Sao Sotero ha sido venerado como santo por los fieles católicos de todo el mundo, quienes acuden a él en busca de ayuda espiritual y protección. Acompáñanos a descubrir más sobre la canonización de Sao Sotero y su papel como santo en la Iglesia Católica. Iconografía y símbolos. En la iconografía cristiana, Sao Sotero es representado como un hombre mayor, con una apariencia reverente y digna de un líder eclesiástico. Suele ser representado vestido con los ornamentos papales, como la tiara y la casulla, símbolos de su autoridad como papa. En algunas representaciones, se le puede ver con una paloma, símbolo del Espíritu Santo, que representa su papel como líder espiritual de la Iglesia. También se le puede representar con un libro, que simboliza su enseñanza y su papel como maestro de la fe. Estas representaciones visuales ayudan a los fieles a reconocer a Sao Sotero y a recordar su vida y legado como santo y papa de la Iglesia Católica. Oraciones y devociones. Existen varias oraciones y devociones dedicadas a Sao Sotero que los fieles pueden utilizar para venerarlo y pedir su intercesión. Una de las oraciones más conocidas es la siguiente. Oh Dios, que por tu misericordia has concedido a Sao Sotero, tu mártir y sumo pontífice, la gracia de morir por Cristo, concédenos, te rogamos, que, perseverando en la fe que él enseñó con sus palabras y selló con su sangre, merezcamos participar de la misma corona de gloria. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los fieles también pueden rezarle a Sao Sotero de manera personal, pidiéndole su intercesión en sus necesidades espirituales y materiales. Muchos creyentes encuentran consuelo y fortaleza en la devoción a este santo, cuya vida y ejemplo siguen siendo una fuente de inspiración para la Iglesia Católica en la actualidad. Únete a nosotros en esta oración a Sao Sotero y experimenta su poderosa intercesión en tu vida. Patronazgo. Sao Sotero es considerado el patrón de, menciona un área específica de patronazgo, si hay alguna asociada con Sao Sotero. Los fieles lo invocan como intercesor en estas áreas y confían en su poderosa ayuda. Su vida de fe y sacrificio lo convierten en un modelo para aquellos que enfrentan desafíos similares en sus vidas. Sao Sotero es un recordatorio de la fortaleza y la esperanza que se encuentran en la fe en Cristo. Descubre más sobre Sao Sotero y su patronazgo, y cómo puede inspirar y ayudar en tu vida. Conclusión. Para concluir tu video sobre Sao Sotero, podrías hacer un resumen de su vida y legado, y luego invitar a los espectadores a seguir aprendiendo sobre él y a encomendarse a su intercesión. Aquí tienes un ejemplo. En resumen, Sao Sotero fue un líder valiente y compasivo de la Iglesia Católica, cuya vida de santidad y sacrificio dejó una marca indeleble en la historia del cristianismo. Su ejemplo de fe, caridad y liderazgo sigue siendo una inspiración para los fieles de hoy en día, y su intercesión sigue siendo poderosa en el cielo. Que Sao Sotero nos inspire a seguir su ejemplo de amor a Dios y al prójimo, y que podamos encomendarnos a Él en nuestras necesidades espirituales y materiales. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida y el legado de Sao Sotero, y esperamos que sigas explorando la riqueza de nuestra fe cristiana.